Si no mal recuerdo, hace ya un tiempo hice un video hablando sobre los críptidos más interesantes que existen, aunque esta afirmación puede estar abierta a debate, por lo que hoy, y debido a que soy un gran fan de la criptozoología, aunque no lo parezca porque cada que puedo reniego de la existencia de seres que son directamente fantasiosos, es que decidí traer este iceberg inspirado de otro que encontré por ahí en algún foro de internet, donde veremos algunas teorías que han llamado mucho la atención en torno a toda esta pseudociencia que se encarga del estudio de los animales ocultos. Aunque no tan ocultos, si a cada rato vemos fotografías de ellos que casualmente suelen ser de mala calidad. La grabación Patterson-Gimlin prueba la existencia de Pie Grande. La película de Patterson-Gimlin, aunque la verdad no sé si con 1 minuto de duración se puede considerar una película, se trata de un corto grabado en 1967 al norte de California, y a día de hoy es una de las supuestas pruebas más contundentes acerca de la existencia de Pie Grande, ya que desde entonces ha sido objeto de muchos intentos de autenticarlo o desacreditarlo, algo que de momento no se ha podido lograr. Aunque como siempre digo, de lo que hay en internet, la mitad es mentira y la otra mitad mejor ponerlo en duda. Pero esta grabación no se originó en internet. Es lo mismo. Patterson se interesó por buscar a Pie Grande después de leer un artículo en 1959, lo que pone en duda la veracidad del video, pues resulta un poco raro que a poco tiempo de comenzar a buscarlo haya podido tener un encuentro tan cercano con uno, pero eso de momento no importa, ya que el 20 de octubre de 1967 se encontraba cabalgando junto a Gimlin a la orilla de un río, hasta que a eso de la 1 de la tarde llegaron a donde había un árbol volcado al lado de un arroyo, y al rodearlo vieron una figura parecida a un simio con pelo oscuro cubriendo la mayor parte de su cuerpo, incluidos sus prominentes senos, porque sí, justo ahora me acabo de enterar de que este Pie Grande posiblemente era hembra, y me sorprende que sabiendo esto hasta el momento los fetiches raros con respecto a una Pie Grande no se hayan disparado. Como sea, inicialmente estimaron su altura en 2 metros, aunque luego elevaron la estimación a 2,30 metros, coincidiendo así con las descripciones que suelen dar aquellos que afirman haber visto un Pie Grande, encendiendo su cámara y logrando grabar los 53 segundos más icónicos cuando se habla sobre la existencia de los Sasquatch. Ambos trataron de seguirla e incluso consideraron dispararle, cosa que al final no hicieron, y considerando que estaban en Estados Unidos, eso sí es lo raro y no haber visto a Pie Grande en sí. Pues si bien tras esta grabación Patterson siempre afirmó que el encuentro fue verídico, Gimlin no aceptaba hablar sobre el tema en público hasta que en 2005 comenzó a ir a conferencias sobre Bigfoot, dejando así la duda acerca de la veracidad de la grabación. Debo decir que siempre pensé que la grabación era falsa, más que nada porque de niño recuerdo haber visto un documental que relataba cómo se había hecho el engaño, pero al parecer fui víctima de un efecto Mendoza, pues actualmente no hay pruebas que realmente desacrediten su autenticidad, aunque por lo mismo tampoco hay pruebas que la verifiquen. Pues ¿qué les puedo decir? Si bien la existencia de los Pie Grande harían un poco más interesante este mundo, no creo que existan, ya que de ser así ya habrían sido encontrados y hasta estudiados, más con las tecnologías actuales y que hay muchas personas muy obsesionadas y con demasiado tiempo libre. Que no, los Pie Grande habían sido cazados hasta la extinción por un loco con el pretexto de que eran peligrosos. Por eso digo que no me creo que Patterson y Gimlin no le hayan querido disparar. El Yeti es un oso. Según cuenta la leyenda, en los picos nevados del Himalaya vive una misteriosa criatura nombrada como el abominable hombre de las nieves, mejor conocido como el Yeti, porque andar diciendo abominable hombre de las nieves a cada rato quieran que no quita tiempo. Este ser, o seres, serían imponentes figuras humanoides cubiertas de pelo. Lo que vendría a ser una forma regional de los Pie Grande. Ni más ni menos, que mucha gente sigue con la esperanza de que algún día aparezcan pruebas que demuestren la veracidad de esta bestia, algo que cada vez se ve más difícil, pues en los últimos años se han hecho estudios para analizar pelo, dientes y hasta heces que supuestamente fueron dejados por los yetis, encontrando que la leyenda del yeti podría tener su origen en los osos pardos del Himalaya.
Y es que las mayores pruebas de la existencia del Yeti se hallaban en huellas de inmenso tamaño encontradas en lo alto de las montañas nevadas, pero aún así diversas personas afirmaban tener restos de Yeti, por más raro que suene, como un museo en Italia que decía tener un diente, mientras un monasterio en Nepal tenía en su posesión pelo de la pata de un Yeti, pero al momento de analizar el ADN, se descubrió que en el caso del diente este en realidad pertenecía a un perro, y dudo que los dueños del museo no lo supieran, mientras el pelo era de un oso pardo tibetano, y es que tiene sentido que alguien que acaba de presenciar cómo su equipo de exploración fue masacrado por una criatura de gran tamaño parada en dos patas en mitad de una tormenta de nieve se confunda y crea que acababa de tener un encuentro cara a cara con una criatura desconocida para la ciencia. Ya que en el caso del oso pardo del Himalaya se sabe que es capaz de aventurarse en alturas que rondan los 5.500 metros de altitud, sin embargo, para no alejarnos mucho de la criptozoología, también hay quienes consideran que podría existir alguna especie de oso prehistórico que deambula por las soledades del Himalaya, un oso que viviría en altitudes mucho más elevadas que cualquier oso común, podría plantarse en sus patas traseras y moverse con agilidad, con la habilidad de huir ante la presencia humana y que serían más carnívoros que el resto de osos, siendo capaces de cazar con mucha facilidad a los yaks. Pero no, los yetis eran simplemente los guardianes de la entrada a Shambhala disfrazados. El monstruo del lago Ness es una anguila gigante. El monstruo del lago Ness ya no necesita presentación, sin embargo, es muy posible que las teorías que hablan acerca de ser una especie de plesiosaurio que logró sobrevivir hasta nuestros días, o que fuera algún tipo de tiburón, aunque es la primera vez que escucho que a Nessie se le asocia con los tiburones, sean incorrectas, ya que siguiendo la misma línea que el Yeti, hace casi 6 años un grupo de científicos, que bien pudieron haber invertido su tiempo en algo de provecho para la humanidad, decidieron analizar el ADN de 250 muestras de agua de diversos puntos del lago Ness, hallando que ninguna indicaba la presencia de alguna especie de animal gigante ni extraordinario, aunque tampoco hacía falta todo un estudio para llegar a esa conclusión. Por el contrario, se encontraron grandes muestras de ADN de anguila por todo el lago, lo que sugiere que probablemente estos animales sean el origen del mito, y como siempre, hay quienes teorizan la existencia de anguilas de tamaños inusualmente colosales en el lago, pero aunque se reconoce la presencia potencial de anguilas grandes en el lago, no se respalda la existencia de anguilas con un tamaño superior a los 6 metros para que coincidan con las descripciones del monstruo del lago Ness, más que nada porque las anguilas en el lago tienen un promedio de longitud de 1 metro, y para llegar a 6 metros tendrían que vivir más de 200 años, y tampoco es como que puedan permitirse ese lujo. Pero malditos análisis de ADN, solo se han dedicado a destruir la ilusión en este mundo. Pie grande, el Yeti y otros homínidos están emparentados. Pareciera ser que Pie Grande es el críptido más reconocido a nivel mundial, y no es para menos ya que también es la especie con más formas regionales del mundo, esto porque no solo el Yeti guarda muchas similitudes con él, sino que en cada rincón del mundo hay figuras humanoides muy similares, como el hombre hierba, el mono mofeta, los batutut, el yeren, el joey, el orange pendet, el ibagón, y hasta los almas, que me recuerdan a la película 28 centímetros después. Pues debido al hecho de que todas estas criaturas por lo general son descritas como homínidos de gran tamaño, con apariencias peludas y que supuestamente existirían en áreas remotas y boscosas, alejándose todo lo posible del contacto con los humanos, a excepción claro del Yeti que parece disfrutar cazándolos y desmembrándolos como si le pagaran por ello, es que algunos criptozoólogos han teorizado que todos estos seres están emparentados de alguna forma, siendo la opción más viable que todos sean descendientes del mismo ancestro como lo pudo haber sido el Gigantopithecus, demostrando una gran inteligencia al mantenerse ocultos ante los humanos, ya que al mínimo contacto corrían el riesgo de recibir varios tiros. También podría ser que en realidad no estén emparentados genéticamente y que sus rasgos similares sean producto de la evolución convergente. Ni siquiera sé lo que eso significa, y tampoco quiero saberlo. Pues la evolución convergente es un fenómeno evolutivo donde organismos no estrechamente emparentados desarrollan. Mokele Mbembe es una especie desconocida de hipopótamo. Normalmente en los avistamientos de esta criatura oriunda de las selvas del Congo y Camerún, se le describe como una especie de dinosaurio saurópodo de largo cuello y cola con un cuerpo voluminoso, porque así son los saurópodos en un principio, sin embargo también se le ha asociado con una amplia variedad de identidades, ya fueran de reptiles o mamíferos de gran tamaño.
La popularidad del Mokele-Mbembe aumentó cuando el criptozoólogo Ivan Sanderson, quien podemos deducir contaba con mucho tiempo libre, afirmó haberlo visto durante una expedición en África Occidental en 1932, incidente que por cierto no mencionó en su relato publicado sobre la expedición ni en sus primeros artículos, siendo mencionado hasta 1958 en una carta escrita a otro señor, donde le informó haber encontrado vastas huellas parecidas a las de un hipopótamo, que ya con esto nos podemos hacer una idea de lo que pasó ese día, extensiones de hierba pisoteada y grandes frutas parcialmente masticadas, hasta que unos meses después mientras navegaban en canoa por una caverna, pudo ver a este gran animal en el agua con un tamaño mayor al de un hipopótamo, que además soltó un gran rugido que fue el ruido más terrible que jamás haya escuchado, solo comparado con un terremoto o una explosión. Creo que este señor se emocionó con la descripción de lo que vio. Y es que la misma persona a quien le mandó la carta ya había argumentado que el avistamiento que Sanderson tuvo en 1932 podría explicarse como que simplemente vio la espalda de un hipopótamo enojado que pasó muy cerca de quienes remaban en su caverna, que el poderoso rugido pudo haber sido amplificado por la acústica dentro de la cueva, y así el miedo repentino le habría llevado a percibir todo el incidente de manera más exagerada en su mente, ya que en 1970 se descubrió que efectivamente en esas cavernas habitaban hipopótamos, por lo que no estaríamos hablando de una especie desconocida de hipopótamos, sino simplemente de los hipopótamos de toda la vida. Si es que entre los análisis de ADN y los ataques de esquizofrenia están acabando con la criptozoología. Felinos extraños en realidad son especies conocidas. Algunos de los críptidos que no son tan conocidos como los anteriores son aquellos que tienen una apariencia felina, los cuales también se extienden por todo el mundo, recopilándose en un libro publicado en 2002 más de 70 especies de críptidos felinos, como el Tatzelwurm, al que también se le conoce como el dragón de los Alpes, ya que lo único que tiene de gato es la cara. También hay relatos del gato Wampus, una especie de pantera con 6 patas, como si fuera alguna especie endémica de Pandora, o la muerte blanca, un tigre que habitaría en Alaska, y que cada vez que mata a un humano una nueva raya aparece en su pelaje, aunque desconozco cómo eso sería posible genéticamente. Pues a este conjunto de críptidos se les suele conocer como gatos grandes alienígenas, por más que no provengan del espacio, sino que se les conoce así porque presuntamente aparecen en regiones fuera de su zona autóctona, como la bestia negra, de quien se han reportado avistamientos al sur de Inglaterra, descrito como un gato salvaje espectral de ojos grandes que ha ocasionado la mutilación de ganados. Y si tiene la apariencia de una típica pantera negra es porque posiblemente lo sea, ya que muchos de estos críptidos se presume, son leopardos, panteras o tigres que se han escapado de zoológicos o que hayan sido mascotas que fueron traídas de forma ilegítima y posteriormente liberadas, porque hay personas a las que les gusta tener animales exóticos en un estado precario por el simple hecho de verlos como si fueran una especie de trofeo. También puede que muchos de estos avistamientos hayan sido ni más ni menos que animales comunes mal observados, como un caso también en Inglaterra donde el vecino de un condado llamó a la policía advirtiendo el avistamiento de lo que él creía era un león, y aunque el zoológico de la zona confirmó que no faltaba ningún felino, la policía decidió movilizarse, hasta que pocos días después descubrieron que en realidad no se trataba de un león, sino de un gato grande. ¿Pero qué tamaño tenía ese gato para ser confundido con un león? Eso, o que el señor jamás haya visto un león en persona como para dilucidar la diferencia de tamaño con un gato. Mamuts sobrevivientes en Siberia. Si bien los mamuts lanudos se comenzaron a extinguir hace unos 10.000 años, cuando acababa el Pleistoceno y el nivel del mar subía, un pequeño grupo de ellos quedó atrapado en la isla de Wrangel, ubicada al frente de la costa siberiana. Lo que de todas formas ya anunciaba su completa extinción al teorizarse que como mucho quedaron solo 10 ejemplares, dejando a esta pequeña población sin la variación genética necesaria para que una especie se recupere. Aún así parece que el incesto no es del todo malo, solo espero que estas palabras no se malinterpreten y la gente comience a casarse con sus primas, ya que pasaron al menos otros 6.000 años hasta que la manada de la isla Wrangel llegara a su fin con una población de entre 200 a 300 habitantes. Y hay que admitir que sobrevivir 6.000 años a base de puro incesto ya es un gran logro por sí solo.
Sin embargo, aunque no lo parezca, no estamos aquí para hablar de la isla Wrangel, sino que como cada año la mayoría de los restos de mamut se descubren en Rusia, ha llevado a diversas personas a creer que en realidad estos animales aún están más que vivos, sobre todo en la taiga siberiana, donde uno puede recorrer cientos de kilómetros sin encontrarse con nadie. Muchos de los lugareños continúan contando historias de avistamientos de mamuts, así como un rumor surgido en los años 40 de que pilotos militares que volaban sobre la densa taiga de Yakutia vieron una pequeña manada de animales muy similares a los mamuts lanudos. Algo similar pasó en 1978, donde un grupo de personas que visitaban el río Indigirka justamente en Yakutia, afirmaron que una mañana al despertarse vieron una docena de mamuts bebiendo tranquilamente del río muy cerca de ellos. ¿Y que acaso no se les ocurrió tomar una foto para demostrar la veracidad de sus palabras? No creo que en los 70 las cámaras fueran tan comunes. Y pareciera que actualmente tampoco. Pues todo apunta a que todos estos relatos son simples leyendas urbanas, sin embargo sería increíble que los mamuts vivieran hasta día de hoy, y en caso de ser así creo que lo mejor es que la gente siga pensando que están extintos. Algún día podríamos ver de vuelta a los mamuts gracias a la clonación, pero considerando que ciertas empresas nos venden una supuesta resurrección de especies cuando en realidad solo aplican modificaciones genéticas puramente estéticas a especies actuales, ya no es algo tan interesante. Los chupacabras son lobos y coyotes enfermos. La leyenda del chupacabras se ha mantenido y extendido desde los 90 a lo largo del mundo, llegando incluso a reportarse avistamientos en China, donde de milagro no se lo han comido ya que, de hacerlo posiblemente todo acabe en otra pandemia mundial. Pues regularmente a este críptido se le describe con una piel color ceniza, colmillos prominentes y crestas en la espalda, casi con una apariencia reptiloide, algo que podría indicar que este ser no se trata más que de un coyote u otro canino con sarna, quien debido a sufrir un padecimiento así se ve forzado a atacar el ganado al no poder cazar de forma regular. Y es que sí, ya que si bien en la mayoría de avistamientos no se ha podido confirmar debido a la falta de pruebas, en el caso de supuestos avistamientos ocurridos al norte de México y el sur de Estados Unidos, se ha podido corroborar que esos chupacabras en realidad se trataban de perros y coyotes con sarna, una dolorosa y en ocasiones mortal enfermedad que hace que al animal se le caiga el pelo y se le formen costras, dándole así su característica apariencia. Como alguna vez sucedió en Texas, donde un vecino del condado Hood creyó haber visto un chupacabras rondando por la zona, luego recordó que estaba en Estados Unidos y le disparó, para posteriormente llamar a la policía e informarles que había abatido a un chupacabras. Cuando la policía llegó al lugar, determinaron que se trataba de algún tipo de cánido debido a su cabeza, orejas y dientes, aunque no pudieron saber si era un coyote, un híbrido de coyote y perro o coyote y lobo, ya que este sufría de una grave sarna que provocó que su piel fuera más gruesa y anormalmente oscura, también descubriendo que el animal llevaba tiempo sin comer, y como el músculo de su espalda estaba consumido, creaba la ilusión de pequeñas crestas en el lomo. Eso sí, los científicos tampoco pudieron determinar la razón por la cual el animal sufría una sarna tan grave. Los moas no se han extinguido. Los moas eran una familia de aves no voladoras que habitaron en Nueva Zelanda, al menos hasta que los cazadores maorires llegaron a la isla alrededor del 1400 a.C. y los cazaron hasta la extinción, porque al parecer es divertido extinguir especies. Pues si bien se han registrado al menos 10 especies de diferentes tamaños, la que más llamaba la atención eran los moas gigantes, que medían cerca de 3 metros de altura y tenían un peso de 250 kilos, siendo considerada el ave más alta de la historia, o al menos eso dice internet, y aunque 3 metros tampoco es un tamaño tan impresionante si los comparamos con sus ancestros, sin duda son más imponentes que el estándar de las aves actualmente. A pesar de su extinción hace varios miles de años, se han reportado diversos supuestos avistamientos de los moas mucho tiempo después, incluso siendo uno de los últimos reportes dado en 1993. Todo esto deriva tras la exploración de una nueva teoría que podría indicar que la extinción de los moas pudo haber tomado más tiempo, y que incluso algunos moas gigantes aún pisaban Nueva Zelanda después de la llegada de los europeos en 1642. Sin embargo, como con muchos otros avistamientos de especies extintas, no hay pruebas que afirmen la veracidad de los hechos, sobre todo porque hay muy pocos proverbios maorires que hablan de la extinción de los moas antes del 1800 a.C., lo que puede sugerir que algunas especies pudieron persistir hasta ese momento.
Y de hecho, de aún no estar extintas, es probable que no se traten de los moas gigantes que sin duda me gustaría ver en persona, sino de los moas más pequeños que tenían un tamaño similar al de una gallina, ya que así pudieron haberse ocultado mejor de los cazadores y evitado así la extinción, pero para ver aves de ese tamaño mejor me voy a una granja a convivir con las gallinas. Aún así no todo está perdido, porque si quieres sentirte cerca de los moas puedes interactuar con los kiwis, ya que están emparentados. Pero qué nerfeo tan más impresionante. El gobierno de Nepal protege a los yetis. Regresando con el abominable hombre de las nieves, sí, sigue siendo un nombre innecesariamente largo, resulta que en la década de los 50 este no era considerado como un ser mítico o un críptido, la verdad desconozco cuándo nació este término, ya que muchos escaladores lo consideraban como una criatura real, ya que incluso un alpinista había fotografiado lo que él creía que eran huellas de yeti al noreste de Nepal, y un año después otro alpinista de nombre Edmund Hillary, que la verdad tiene una sonrisa que no inspira mucha confianza, encontró un trozo de piel cubierto de pelaje negro a su lado mientras escalaba en el Himalaya, lo que sus porteadores sherpas le dijeron que se trataba del cabello de un yeti. Pero que no los yeti tendrían que ser de pelaje blanco para ocultarse más fácilmente en la nieve y así haber podido pasar desapercibidos por tantos años. Quizás haya sido un yeti variocolor. Pues con razón los shiny son tan escasos, si pierden la capacidad de camuflarse naturalmente con su entorno. Como sea, el yeti era considerada una criatura tan real que incluso el gobierno de Nepal emitió un comunicado en 1947 donde regulaba y legislaba la cacería de yetis, como si aquellos que han intentado encontrar a un yeti no hayan terminado desmembrados sobre la nieve. Y es que según esta ley fue confirmada por la embajada estadounidense, estipulando que la búsqueda de yetis requería un permiso especial y que no se podía matar a uno excepto si era en defensa propia. Bueno, entonces el permiso de caza no servía de nada porque no lo podías cazar en primer lugar. A menos que le jugaras un poco chueco al gobierno y tú mismo provocaras a un yeti para luego decir que lo mataste en defensa propia, aunque como digo, es más fácil terminar deshecho sobre la nieve. Y es que el cariño que Nepal le tiene a los yetis es bastante, principalmente porque les da dinero por atraer turismo, ya que incluso le colocaron varias estatuas representando a Buda como si fuera un ser místico, algo que al final no les gustó a los monjes de la zona, pues lo consideraban como una ofensa religiosa, por lo que al final le impidieron al yeti hacer promoción turística, y de hecho hasta es posible que los mismos monjes budistas y sus habilidades sobrehumanas hayan sido los que acabaron con los yetis, para ser lo único llamativo en el Himalaya. Llamativo entre comillas, claro. El gobierno de Estados Unidos oculta la existencia de Pie Grande. Debido a las incontables pruebas sobre la existencia de Pie Grande, aunque algunas dejen mucho que desear, es que mucha gente ha especulado que la realidad por la cual aún no se sabe plenamente de su existencia, es debido a que el gobierno de los Estados Unidos ha mantenido su existencia en secreto durante muchos años, principalmente por diversas situaciones poco favorables para su administración, como si alguna vez los gobiernos hubieran sido transparentes con nosotros. Una de las razones por las que se oculta a Pie Grande puede ser que al aceptar su existencia, y más si se confirma que estos son parientes cercanos a los humanos, se requeriría cambiar la visión de todo el reino animal, modificar todos los libros de texto y los libros de historia, y teniendo que buscar un ajuste fundamental en cómo vemos el lugar de la humanidad en el mundo. Pero qué exageración, lo dicen como si no hubiera otros animales allá afuera que están estrechamente emparentados con los humanos. Además, el hecho de admitir la existencia de Pie Grande no dejaría muy bien parado al gobierno de Estados Unidos, pues se descubriría que ellos han tenido conocimiento de su existencia durante mucho tiempo y que esa información le habría sido ocultada al público en general, plantando la duda de si el gobierno no ha estado ocultando más cosas. Aunque claro, perfectamente podrían revelar la existencia de algún críptido simplemente como cortina de humo para ocultar algo que podría perjudicarlos directamente, como ya pasó en esa ocasión donde revelaron que el gobierno tenía en su poder tecnología de otro mundo, o algo así estuvieron diciendo. También el gobierno recibiría miles de demandas de las familias de personas desaparecidas en los bosques, argumentando que ellos han incitado a visitar y disfrutar de los bosques nacionales, a pesar de ser conscientes de que existen criaturas que secuestran, se alimentan y atacan personas semanalmente. Creo que todas esas acciones se asocian más con su primo del Himalaya, pero bueno.
Pero la principal razón por la cual la gente especula que el gobierno gringo oculta la existencia de los Sasquatch es debido a que traería un impacto económico negativo sin precedentes, porque supongo que aquellos que dicen esto no les tocó vivir el crack del 29, ya que los defensores de los animales rápidamente catalogarían a los pie grande como una especie en peligro de extinción, lo que terminaría en grandes franjas de bosques quedando fuera del alcance de las compañías madereras y la tala de árboles, reduciendo las ganancias en rubros como la construcción de casas y todo lo que deriva de ello, además de que la asistencia a los parques y bosques se vería considerablemente reducida, porque al parecer la gente no se interesaría ni un poco por querer ver un pie grande con sus propios ojos. Si es que al final todo se hace por el maldito dinero. Que el dinero está bien ya que nos permite comprar skins del Marvel Rivals, pero hay gente que se obsesiona un poco demasiado con él. Por otro lado también se dice que desestabilizaría las creencias cristianas ya que los líderes religiosos buscarían etiquetar a pie grande como alguien malvado o como una criatura directamente del diablo, aunque la verdad no entiendo por qué harían eso, y tampoco es como que quiera seguir hablando de religiones después de tantos videos de ese tema. Pues nada, parece que al final nos quedaremos con las ganas de poder ver un críptido, porque en principio su existencia no está asegurada del todo. No deberías ponerte triste, Markai, porque justamente estás presenciando uno de los fenómenos de la naturaleza que muy poca gente podrá observar. ¿Acaso esos son pie grandes? Así es, y parece que están emigrando hacia el sur, alejándose de todo el circo mediático y en busca de una mejor calidad de vida. Pues no hay tiempo que perder, siempre quise dispararle a un pie grande. Espera, que no están en peligro de extinción. Por eso mismo, es mi última oportunidad de cazar uno. Me voy de aquí, que no pienso formar parte de otro genocidio.